Bien, hoy vamos a ver lo que se conoce como estadística paramétrica. Ustedes en algún momento han escuchado que la estadística básica se divide en dos áreas. La estadística descriptiva, que habla de aquellos procedimientos como las tablas gráficas, medidas de tendencia central, de dispersión, de forma, que sirven para describir a la muestra. ¿Sí? Esa sería la estadística descriptiva. Pero cuando a partir de los resultados que se obtienen de la muestra vamos a generalizar esas conclusiones a la población con procedimientos probabilísticos, usamos lo que se conoce como la estadística inferencial. Y la estadística inferencial en general tiene dos áreas: los intervalos de confianza y las pruebas de hipótesis. Todo es probabilidad. Por eso en una clase anterior yo les dije que la estadística descriptiva era de la certeza. Porque si hacemos un estudio con 100 o 150 personas, estamos haciendo estadística de lo que estamos observando, ¿verdad? Pero si hacemos una prueba de T-de-Student o un intervalo de confianza, estamos basándonos en probabilidades a partir de esa muestra. Y bueno, pues lo que vamos a ver hoy es un área bastante fundamental de la estadística inferencial que se llama la estadística paramétrica. El nombre viene del término parámetro. ¿Y qué es un parámetro? Un estadístico es una medida de resumen de los datos de una muestra. Por ejemplo, si aquí tengo una base de datos sobre alimentación saludable y estos van a ser, por ejemplo, las edades de los niños que participaron en este estudio. Y tenemos otras características como el sexo, por ejemplo. Aquí puedo calcular dos estadísticos. Voy a utilizar procedimientos descriptivos, que ya los conocemos. Y aquí estaría la edad del niño y vamos a ver el sexo de estos niños. Y los estadísticos van a ser, por ejemplo, que el 45.6% de esta muestra corresponden a sexo masculino. Ese es un estadístico porque es un resumen para una variable categórica que es el porcentaje en una muestra. Y respecto a la edad, tienen una edad promedio de 4.4 años o una mediana de 5 años. Esos dos son procedimientos de estadística descriptiva. Pero cuando nos preguntamos en la población de la que se extrajo esta muestra, ¿cuál es el valor? Pues no lo conocemos porque deberíamos de tomar a todas las personas. Entonces lo que hacemos es, por ejemplo, intervalos de confianza o pruebas de hipótesis. Y eso se llaman parámetros. Cuando estamos hablando de una medida que se va a generalizar a una población, hablamos de los parámetros. Y la estadística paramétrica se basa en la estimación de parámetros, como podrían ser la media, la varianza, que es una medida de dispersión, o podría ser una proporción. Por eso se llama paramétrica. Y tiene ciertos aspectos que se deben de cumplir, lo cual se conocen como supuestos. Entonces, para empezar con esto, vamos a hablar acerca de la evaluación de la normalidad. Los datos numéricos, uno puede preguntarse si es que estos datos se distribuyen de forma normal o no normal. Y ese va a ser... André, ¿Sí? André, perdone la interrupción. Ya no está compartiendo pantalla. Hay Ok, varios mensajes ahí. ok. Ajá, gracias. Bueno, perdón. Gracias. Bien, ya que vamos a empezar con estos procedimientos, les decía que lo primero que debemos de realizar es la evaluación de la normalidad. ¿Y en qué consiste eso? Cuando estamos hablando de variables numéricas, estas variables se pueden distribuir de forma de campana o de una forma diferente a la campana. Entonces recordarán el término de campana de Gauss, que está aludiendo a una distribución simétrica que va a tener ciertas características que vamos a ir viendo durante la presentación. Y para ello, esto de la evaluación de la normalidad solo va a aplicar para las variables numéricas. Para las variables que no son numéricas no tiene caso evaluar la normalidad porque de hecho no son normales. Entonces, las preguntas que uno se hace son las siguientes. La variable que yo quiero estudiar la puedo analizar a través de métodos paramétricos o métodos no paramétricos. Hoy vamos a ver los métodos paramétricos.
Y la primera pregunta sería, cuando vamos a evaluar la normalidad, pues los métodos paramétricos requieren que los datos se distribuyan de forma normal, es si la variable de interés es una variable numérica. Veamos aquí algunos ejemplos. Yo voy a utilizar la base de datos que se llama insulinoresistencia, ya la tengo por acá abierta. Y aquí tengo, por ejemplo, la edad de estos pacientes. ¿Esta es una variable numérica? Sí lo es. El peso, la talla, el índice de masa corporal, el índice OMA-IR, posiblemente tengan diferentes tipos de escalas de medición. La escala de la edad va a ser una escala de razón, y ya sabemos qué significa escala de razón. La escala del índice de masa corporal podría ser del OMA-IR, pueden ser escalas de intervalo. Entonces ahorita yo voy a hacer una descripción de estas variables. Aquí estaría la edad, el índice de masa corporal y el OMA-IR. Lo primero que podemos solicitar son los estadísticos como la media y la desviación estándar, el valor mínimo y máximo, pero por el momento solo me voy a centrar en la media y la desviación estándar. Entonces veamos acá. Tenemos una media para la edad de 46 años, del índice de masa corporal de 27.7 y del índice OMA-IR para evaluar la resistencia a la insulina de 2.49. Lo que llama la atención es, por ejemplo, que aquí las desviaciones estándar son menores a la media para estas dos variables, pero en este otro caso el OMA-IR tiene una desviación estándar mayor a la media. ¿Qué es la desviación estándar? Es la dispersión promedio de los datos alrededor de la media. ¿Qué tanto varía? La forma de hablar de una dispersión absoluta va a ser a través de el rango, que incluye los valores, la distancia entre el valor máximo y el valor mínimo. Entonces aquí tenemos un rango de 63 para la edad, de 19 para el índice de masa corporal y de 24.4 para el índice OMA-IR. Esos van a ser los primeros pasos. Lo primero que nos preguntamos era si estos datos presentaban si eran numéricos. La otra pregunta que nos podemos hacer es, ¿la variable es o no discreta? Bueno, veamos estas tres variables que estaban acá. Son variables de tipo numéricas y continuas. La edad, aunque aparezca aquí como años, se puede dividir. Nosotros sabemos que puede tener divisiones. Entonces es una variable continua, aunque la expresemos de forma discreta. El índice de masa corporal también tiene decimales. Entonces todas estas que están acá son variables continuas en general. Ahora veamos qué variables podrían ser discretas. Dentro de las variables que podrían ser discretas, yo he abierto una base de datos que se llama lactancia materna, a la cual ustedes ya tienen acceso también. Y una variable discreta es un conteo, lo que sí en naturaleza no se puede hacer un fraccionamiento. Por ejemplo, la cantidad de hijos que tiene una mujer, o los embarazos. Aquí están las gestas, y yo voy a hacer una exploración también de esta variable. Gestas, aquí están todos sus antecedentes obstétricos, cesáreas, abortos, y ahí están. Esta es una variable discreta. Generalmente las variables discretas no van a tener distribución normal. Aquí vemos, por ejemplo, cuál es la media, 3.56, principiando porque estos valores que son fraccionarios no tienen sentido para variables discretas. No podemos decir, por ejemplo, 0.07 abortos. Debería haber una forma diferente, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, la mediana es de 0, si se dan cuenta. El 0 tiene más sentido que hablar de un valor fraccionario, porque 0 dice que no hay. Entonces, la mediana de las gestas está por acá y todo eso. Vemos que las medias nos dan valores con decimales, que no van a tener sentido para una variable discreta. Y eso es algo importante también, que deberíamos de expresar las variables discretas a través de medianas, como pueden ver acá. Bueno, ya vimos eso. Lo otro es, ¿cuál es el tamaño de la muestra? Si tenemos muestras grandes, podemos basar nuestras conclusiones en resultados gráficos. Y ahorita vamos a ver esos resultados gráficos.
Los resultados gráficos de los que yo puedo disponer, por ejemplo, son el histograma, que ya los vimos, con su distribución de densidad, el box plot con el gráfico de violín y el cucuplot. Si tenemos muestras grandes, por ejemplo mayores de 100 o de 150 o de 200 muestras grandes, nuestro análisis de la normalidad podría basarse solo en la revisión de los histogramas. Entonces veamos estos histogramas. La distribución no parece ser de campana. Bien, aquí tenemos varias curvas, no es una sola curva. Y en el gráfico de cucuplot, donde decimos que se interpreta de la siguiente manera, los puntos deben de estar lo más cercano a la línea de referencia. Vemos este comportamiento de cortes. Aquí hay cortes que sería 1, 2, 3 gestas. Y esto no nos dice que nos estemos refiriendo a algo que tenga distribución normal. Las cesáreas, esto tiene una distribución además asimétrica, como pueden ver. Aquí hay valores atípicos, los valores están alejados de la línea de referencia y para abortos pasa lo mismo. Todo esto no tiene distribución normal y como les dije, si tenemos aquí creo que son 450 datos, nuestra conclusión puede basarse únicamente en las gráficas. Veamos este otro ejemplo. En el ejemplo de resistencia a la insulina tenemos 66 observaciones y yo voy a hacer lo mismo. Histograma, boxplot con violín, cucuplot. Posiblemente necesitemos de un estadístico adicional para poder concluir porque la muestra no es tan grande. Entonces veamos, la edad tiene más o menos una distribución normal. Aquí tenemos la línea de referencia de la normal. El boxplot nos muestra también una distribución simétrica. Cuando hablamos de simetría decimos de que esta es la media y aquí voy a pedir la mediana ya la tenemos acá en la línea gruesa y la media la he puesto por acá. Cuando la media y la mediana tienen valores similares estamos hablando de simetría, ¿verdad? Entonces los datos están muy cercanos a la línea de referencia en el cucuplot, lo cual dice que esto es normal. En el índice de masa corporal vemos un comportamiento un tanto diferente. Esto ya se va alejando de la normalidad. Comparemos esta con esta de acá. Esto es más normal. Y aquí vemos, bueno, que tienen casi la misma mediana y la media, pero hay algunas desviaciones de la normalidad en los valores más bajos o más altos. Ya no es tan normal. Y ahora vemos el OMA y R. Esto no tiene para nada una distribución de campana, ¿verdad? Entonces la campana tendría que estar como por acá. Hay valores atípicos que están afectando esto, los cuales se visualizan acá también y nos dejan una distribución no simétrica. Hay serias desviaciones de la normalidad, pero aquí es cuando nos preguntamos de un estadístico de bondad de ajuste, y este es el estadístico de Shapiro-Wilk, y aquí se va a mostrar. Pero antes de pasar al estadístico de Shapiro-Wilk, vamos a empezar a ver pruebas de hipótesis. Las pruebas de hipótesis parten de que podrían ocurrir dos cosas que son contradictorias entre sí. Y la primera es de que se plantea una hipótesis estadística nula y una hipótesis estadística alternativa. Son las dos hipótesis. En la primera suposición, nosotros podemos pensar de forma general para una hipótesis nula que no hay relación entre ciertas variables, no hay diferencia, no se cumple que haya asociación entre las variables, pero para este caso en particular nosotros tenemos la siguiente hipótesis. La variable proviene de una distribución de forma normal, es decir, la variable se está distribuyendo igual que una población que tiene distribución normal. En las hipótesis nulas generalmente vamos a hablar de igualdad y en las hipótesis alternativas vamos a hablar de diferencia. ¿Sí? De diferencia. Entonces aquí decimos, las variables numéricas que estamos evaluando
se distribuyen igual que una distribución normal, o sea, de campana. Y la hipótesis alternativa, porque es de diferencia, me dice, las variables que estamos evaluando se distribuyen de una forma diferente a la normalidad. Entonces, cualquier hipótesis nula tiene en común que estamos hablando de igualdad o de diferencia. Véanlo de esa manera. Ahora tenemos el valor P. El valor P es lo que se conoce como el valor de probabilidad. Y es, lo voy a anotar por aquí, la probabilidad de equivocarse al rechazar una hipótesis nula que es verdadera. A simple vista se ve un tanto complejo, pero si lo vamos dividiendo por pedazos lo vamos a entender. Es una probabilidad de equivocarse. Bueno, como es una probabilidad, va de 0 a 1. Ese es un valor P. Va a ir de 0 a 1 porque es una probabilidad. Y es una probabilidad de cometer un error porque dice que es de equivocarse. Entonces, ¿nosotros qué queremos? Que al equivocarnos la probabilidad sea pequeña o sea grande. Pequeña, ¿verdad? Entonces, siempre va a haber la probabilidad de equivocarnos. Pero lo que buscamos es que la probabilidad sea pequeña. Al rechazar una hipótesis nula verdadera, al rechazar esta hipótesis que está acá, si esa hipótesis fuera verdadera. Aquí nos estamos planteando que si la hipótesis nula fuera verdadera, nosotros necesitamos buscar una probabilidad pequeña de equivocarnos al rechazar esa hipótesis nula. Porque si la probabilidad es pequeña, entonces la rechazamos. Siempre corremos un riesgo. Y el riesgo va a estar definido por el nivel de confianza que vamos a elegir. Si tenemos un nivel de confianza del 95%, vamos a tener un error tipo 1 del 5%. Y esto es 0.05. Si ustedes recuerdan la regla del valor P, de menor a 0.05 se rechaza la hipótesis nula, viene de esto, ¿verdad? Ese 0.05. Si tenemos un nivel de confianza, por el contrario, del 99%, que es 0.99, vamos a tener un error alfa de 0.01. Entonces el valor P debería ser menor a 0.01. Pero ¿a qué viene eso? Bueno, entonces la forma en la que nosotros sabemos que la probabilidad de equivocarse es pequeña va a estar dada por este nivel de error. Si la probabilidad de equivocarnos es menor a este nivel de error permitido, entonces estamos hablando de una probabilidad pequeña. O sea, si el valor P es menor a 0.05, la probabilidad de equivocarse va a ser pequeña o va a ser grande. Pequeña, porque es menor a ese nivel de error permitido. Entonces, la regla dice que si el valor P es menor de 0.05, o esto es alfa, el nivel de significancia, se rechaza la hipótesis nula. Corremos el riesgo, véanlo así. Si mi valor de probabilidad es pequeño, mi probabilidad de equivocarme al rechazar una hipótesis nula que podría ser verdadera va a ser pequeña, entonces yo voy a correr el riesgo. En este caso, veamos los valores P que se han generado. Estamos evaluando la normalidad de estos datos. Y esto va a aparecer por acá. Desde aquí vean. Aquí están los valores P. Yo dije que la hipótesis nula, o sea HO, me dice que los datos tienen una distribución igual a la distribución normal. Bueno, aquí me salió asimétrica un poco. Y la hipótesis alternativa es que los datos tienen una distribución diferente a la distribución normal. Esas son las hipótesis. El valor P aquí es 0.620. Para el primer caso no se puede rechazar la hipótesis nula. Recuerden que si el valor P es menor a 0.05 se rechaza la hipótesis nula.
Si es mayor o es igual, no se rechaza. Entonces, ¿cuál aceptamos? La hipótesis nula para el primer caso, para la edad. Entonces concluimos, la edad tiene distribución normal, ¿verdad? El segundo caso es el índice de masa corporal. Aquí me dice, el valor P es menor a 0.05, ¿sí o no? Entonces, en el segundo caso se rechaza la hipótesis nula. Y en el otro caso, el valor P es menor a 0.001. ¿Se rechaza la hipótesis nula, sí o no? Si se rechaza la hipótesis nula en estos casos, se acepta la alternativa. Y aquí se rechaza la hipótesis alternativa. Bueno, pero la evaluación de la normalidad se puede basar en varios criterios a la vez. Por ejemplo, en el test de Shapiro-Wilk, aquí es muy evidente que los datos de OMA-R no tienen distribución normal. Aquí es evidente que los datos tienen distribución normal, pero aquí tenemos pruebas de que los datos tienen distribución normal y pruebas de que no la tienen. La estadística no es una ciencia exacta. Entonces, el decidir si los datos tienen distribución normal se basan en varias cosas a la vez. ¿Qué otras cosas serían? ¿Cuál es el tamaño de la muestra? Bueno, los datos tienen un tamaño de muestra de 66. Eso es lo que sabemos. En la prueba de Shapiro-Wilk, algunos autores dicen que debería utilizarse cuando la muestra tiene una distribución, tiene un tamaño menor a 50. Algunas personas dicen así. De lo contrario, podemos usar otros estadísticos como Anderson-Darling o podría ser Kolmogorov-Smirnov, que ahorita los vamos a ver. Se usó una estrategia de restricción para la selección de las muestras, eso lo vamos a ver después. Hay valores atípicos para el caso del índice de masa corporal, que es la variable que ahorita nos presenta cierto problema. Vamos a analizarla toda. Y voy a quitar aquí las otras variables para poder centrar mi atención solo en el índice de masa corporal. Entonces veamos. La media es de 27.7 y la mediana no la he marcado, entonces la voy a marcar acá. Aquí está, entonces 27.7, 27.8. En una distribución normal, la media y la mediana tienen valores similares o iguales. Bueno, esto tiene una distribución más o menos similar. La desviación estándar generalmente va a ser menor que la media. Porque si la desviación estándar es igual que la media o mayor que la media, los datos generalmente no tienen distribución normal. O si la desviación estándar es muy pequeña en comparación a la media, también los datos podrían no tener desviación estándar, en distribución normal. Por ejemplo, una desviación estándar que fuera de 0.5 comparado a 27.7, esos datos tampoco tendrían distribución normal. El estadístico de Shapiro-Wilk me dice que los datos no tienen distribución normal. ¿Pero qué dicen los gráficos? Este gráfico dice que hay una desviación importante de la normalidad. Hay una gráfica apuntalada. Luego tengo aquí ciertas desviaciones de la normalidad que se reflejan mejor acá. Entonces la conclusión podría ser que sí, que el índice de masa corporal se está distribuyendo de una forma no normal, ¿sí? Cuando otra persona podría decir, yo creo que sí es normal. Bueno, entonces, ¿cuál es la conclusión? No hay una sola conclusión, porque la estadística no es una ciencia exacta. Otros procedimientos se pueden encontrar, por ejemplo, acá. Yo voy a utilizar aquí en ANOVA yo puedo solicitar los test de normalidad. Debo de usar otra variable aquí, no importa cuál, para que se pueda hacer el análisis, pero siempre se está analizando la variable de forma univariante. Entonces veamos. El test de Shapiro-Wilk me dice que la distribución no es normal. El test de Kolmogorov-Smirnov me dice que la distribución sí es normal. Y el test de Anderson-Darling me dice que no es normal. Bueno, entonces cada una tiene diferentes conclusiones. La conclusión sería que yo voy a justificar si los datos tienen distribución normal basado en todo lo que está hasta este momento. Entonces yo me pregunto, según lo que aparece por acá, ¿hay valores atípicos? Sí hay valores atípicos.
Esos valores están distorsionando están causando que mi variable no se distribuya de forma normal cuando hago los diagnósticos. La distribución es simétrica, parece que sí es simétrica, y de hecho hay otro estadístico que ustedes ya conocen, que se conoce como el estadístico de simetría, y aquí vemos su valor. El estadístico de simetría, que es el skewness, nos dice que los datos tienen distribución normal, porque recuerden que entre -1 y +1 los datos tienen distribución normal. La kurtosis pues también tiene valores dependiendo de entre -1 a +1 o entre -3 a +3, hablamos de distribuciones normales. Entonces yo tengo que la kurtosis no me está diciendo que haya algo tan importante que desvíe estos datos. Entonces, ¿qué concluiría? Concluiría que los datos tienen una distribución más o menos normal. Yo podría trabajar esto con pruebas estadísticas que se basen en la normalidad de los datos, aunque yo sé que hay ciertas desviaciones de la normalidad que se observan aquí, y que el test de Shapiro-Wilk me está rechazando que estos datos tengan distribución normal. Ahora analicemos algo que era importante, el OMA y R, por ejemplo. Comparemos los valores P de los test de Shapiro-Wilk. Vean, esto que no tiene para nada distribución normal, que es el OMA y R, tiene un valor P muy pequeño, mientras que este tiene un valor P por debajo de 0.05, pero no está tan alejado de ese 0.05. Pues como les digo, concluimos acá que esto no era normal, pero yo todavía podría darme la libertad de trabajarlo como que si el índice de masa corporal se distribuye de forma normal. ¿Y esto por qué? Bueno, a veces uno se pregunta cosas como estas. Se usó una estrategia de restricción para la selección de muestras. Nosotros vamos a encontrar puntos de corte siempre en las gráficas. Por ejemplo, en esta gráfica, cuando yo utilizo la edad, estoy haciendo una restricción que se observa por acá. En este estudio solo había personas mayores a 18 años. No tenemos esta otra parte de la gráfica que correspondería a otras personas más jóvenes, a niños, adolescentes. ¿Ya? Entonces, esa es una estrategia de restricción que se usó aquí. Muchas veces la estrategia de restricción que tiene que ver con los criterios de inclusión va a hacer que observemos que los datos no se distribuyen de forma normal, pero podría ser que sí lo haga. Aquí no está afectando tanto, pero lo que no tiene de normal esta gráfica se debe a que empezamos con pacientes mayores de 18 años. Eso va a ser importante. Y para el caso del índice de masa corporal, ¿hubo alguna restricción? Parece que no. Aquí no se tomaron en cuenta a pacientes con obesidad mórbida. Sí se tomaron en cuenta. Si había un paciente, se tomó en cuenta. Si hiciéramos alguna restricción de, por decir, solo pacientes hasta obesidad grado 2, al contrario, los datos podrían ser de distribución normal. ¿Y por qué? Aquí funciona al revés. Porque hay personas con obesidad mórbida, pero son muy pocas. Esos son valores atípicos y eso está haciendo que mi distribución no sea normal. Entonces, una de las soluciones podría ser trabajar únicamente con pacientes que tengan un índice de masa corporal menor a 40, porque eso es, en términos generales, más normal, ¿verdad? Sin hablar de una forma peyorativa. Entonces ya vimos todas las cosas que se deben de tomar en cuenta. ¿Qué otras cosas hay que tomar en cuenta? Los valores atípicos, la distribución es simétrica, la distribución es normocúrtica, ya lo vimos también, se parece a una campana, sí o no. Lo que no se parece a una campana no es normal. La variable tiene dispersión alta o muy baja respecto de la media, también ya lo vimos. Entonces vemos, para finalizar, que para el otro ejemplo, donde hablábamos de conteos, o sea, variables que son discretas, el QQ-plot me dice que los datos no se distribuyen de forma normal, para nada. Ahí están. Mientras tanto, si solicitamos los otros estadísticos, como el test de Shapiro-Wilk, que está por acá, la kurtosis, la simetría para esos conteos, veamos qué resultados nos dan.
todo dice que no es normal, ¿vale? Gestas, cesáreas, abortos. Pero aquí debemos de tomar en cuenta algo que es problemático, el tamaño de la muestra. El test de Shapiro-Wilk tiende a rechazar hipótesis nula con muestras grandes. Entonces aquí mejor nos basamos en el resto de estadísticos. La kurtosis, vean, la kurtosis tiene valores bien altos para este caso. Cesáreas y abortos no son para nada normales. La asimetría que está por acá tiene valores muy altos, esto no es normal, y para esto sí se cumple. Bueno, entonces a mí no me interesa esto porque mi muestra es muy grande. Solo voy a basar mis resultados en la media comparada con la mediana, tiene valores más o menos iguales. La desviación estándar es alta, 1.47 en comparación a 3.56. La kurtosis es 0.309 y 0.534 y la asimetría es 0.309. ¿Cuál sería la conclusión en este caso? Veamos. Como es una variable discreta, generalmente nos va a dar problemas cuando trabajemos con pruebas paramétricas. Se requieren pruebas especiales para poder analizar los datos de conteo. Por ejemplo, en el caso de las regresiones, hablamos de regresiones de Poisson para algunas variables. Entonces yo no puedo concluir que esto sea normal. Como es una variable discreta, yo sé que esto no, en general no va a ser normal. Entonces esa ya es una respuesta válida. Bien, ya que hablamos un poco de la normalidad y no siempre queda claro, porque todo esto tiene que ver con hacer las cosas varias veces y hasta llegar a un criterio, y ese criterio no va a ser una regla, sino que uno va a basar sus conclusiones con base a varias pruebas. Entonces ya vamos a hacer lo que se conoce como la t-student. La t-student es el primer procedimiento paramétrico para comparar una variable numérica dentro de dos grupos, un análisis de diferencia. Veamos un ejemplo. En la base de datos de resistencia a la insulina, yo quiero comparar, aquí está t-test, entonces vean, t-test, muestras independientes, el índice de masa corporal de quienes tenían resistencia a la insulina y quienes no la tenían. Solo son dos grupos. Una variable numérica que se distribuye de forma normal en dos grupos. La prueba de t-student. Ya vimos que el índice de masa corporal no tiene una distribución normal como muy ideal, pero más o menos podríamos trabajarla como una distribución normal. Aquí otra vez yo puedo solicitar los gráficos descriptivos, pero voy a solicitar también test de normalidad, ggplot. Y parto de eso. ¿Cuál es la distribución? Hay ciertas desviaciones de la normalidad del índice de masa corporal, pero todavía se puede trabajar como distribución normal. El test de Anderson-Darling me dice que los datos se distribuyen de forma normal. Aquí están, ¿verdad? El test de Kolmogorov-Smirnov también me dice que se distribuyen de forma normal. Y el test de Shapiro-Wilk me dice que más o menos que también se distribuyen de forma normal porque ese P no es menor a 0.05. Ahí está. La estadística descriptiva me va a decir que el índice de masa corporal, lo ven acá. Entonces, la media está por acá. Ah, perdón, es el cuadrado. La media del índice de masa corporal es más pequeño en los no resistentes a la insulina que en los que son resistentes a la insulina. Estos que están aquí son los intervalos de confianza. Otra forma de llegar a la conclusión es: ¿los intervalos de confianza se traslapan en los dos grupos, sí o no? No tienen valores comunes. Entonces, si los intervalos de confianza no se traslapan entre sí, estamos hablando que hay una diferencia significativa. Entonces, ¿cuál es la prueba de hipótesis para este caso? Ya lo vimos a través de intervalos de confianza. La prueba de hipótesis para una t-student es la siguiente. Entonces vean, aquí está. La media del índice de masa corporal en la población de la que se extrajo la muestra es igual en los que no son resistentes a la insulina que en los que sí son resistentes a la insulina. La media del índice de masa corporal
no varía entre los que son resistentes a la insulina y los que sí son resistentes a la insulina. La hipótesis alternativa me dice que la media del índice de masa corporal es diferente en los que son resistentes a la insulina y en los que no son resistentes a la insulina. Recordemos que con un valor P menor a 0.05 se rechaza esta hipótesis nula. Entonces, como recordarán, las hipótesis nulas van a hablar siempre de diferencia. Y entonces aquí lo vemos. Aquí ya, para poder hacer este procedimiento en variable dependiente pongo el índice de masa corporal y en variable agrupadora la variable dicotómica que es cualitativa, que es ser resistente a la insulina o no serlo. Ahora veamos el valor P. Aquí está el valor P. ¿Este valor P es menor a 0.05, sí o no? Ok. Como este valor P de la prueba de T-Student, que me sirve para comparar una variable numérica en dos grupos, es menor a 0.05, ¿qué hipótesis voy a rechazar? ¿Esta o esta? La nula. ¿Verdad? Valor P es menor a 0.05, se rechaza esta. Como se rechaza esta, se concluye que el promedio del índice de masa corporal es diferente en los que son resistentes a la insulina y los que no lo son. Pero para la prueba de T-Student se requiere también tomar en cuenta otro supuesto, y es el siguiente supuesto. Es el supuesto de homogeneidad de varianzas. Y aquí está. Veamos rápidamente aquí una comparación. Y esto sería el índice de masa corporal según la resistencia a la insulina. Solo voy a marcar un box plot. Y todo lo demás no me interesa por el momento. Nada de esto. Solo esto que está acá. La homogeneidad de varianzas nos está hablando si la variación de los datos en los grupos es igual o es diferente. Entonces vean. La mediana del índice de masa corporal ya sabemos de que es diferente. Está por acá y está por acá. Entonces la diferencia se describe con esta distancia, ¿verdad? Ahora, la variación de los datos en ambos grupos es igual o es diferente. ¿Qué dicen ustedes? La distancia que hay entre aquí para acá y entre aquí para acá. ¿Perdón? No, solo estoy hablando de la distancia de aquí para acá. Y la distancia entre aquí para acá es la misma, ¿o no? Aquí parece haber mayor variación en los datos. Su varianza va a ser mayor que esta. Aquí solo estamos viendo qué tan dispersos están los datos. ¿No? Entonces, por ejemplo, en una escuela de primaria hay mayor variación en los datos de la edad que en una que solo es de básicos, porque en básicos solo tenemos 3 grados, ¿verdad? Entonces en primaria tenemos 6 grados. Aquí parece que la variabilidad de los datos en el grupo que no son resistentes a la insulina es mayor que la variabilidad de los datos en los grupos que sí es resistente a la insulina. Eso se llama homogeneidad de varianzas y hay una hipótesis nula relacionada con eso. La hipótesis nula dice que las varianzas de los grupos son iguales. O sea, la variabilidad, ya no vemos la media ni la mediana, sino que la variabilidad, o sea, que tanto varían los datos entre sí, son iguales entre los dos grupos. Y la hipótesis alternativa me dice que la variabilidad de los datos en los dos grupos es diferente. Eso está diciendo. Entonces veamos aquí la prueba, porque esa ya se corrió y se llama el estadístico de Levin. Recuerden, la hipótesis nula es que la varianza es igual y la hipótesis alternativa que la varianza es diferente. A pesar de que observábamos ciertas diferencias en la variabilidad, porque sí las había, en el box plot lo vimos, esas diferencias no son significativas. Se concluye que los datos tienen variabilidades iguales o similares. ¿Y esto para qué nos sirve? Porque nosotros debemos de utilizar lo que está por acá. Vean. Si los datos tienen
Varianzas iguales, usamos la T de Studen. Si los datos tienen varianzas diferentes, usamos el test de Welk, que está acá. Eso es lo que ocurre. Como los datos tenían varianzas iguales, usamos la T de Studen. Eso se llama la homogeneidad de varianzas. Existen también otras alternativas para plantear la hipótesis. Y las alternativas son las siguientes. Que nosotros asumamos que una media es mayor o menor. Esas se llaman hipótesis de una cola. Aquí solo decíamos las cosas son iguales o son diferentes. Pero no nos importa en qué dirección sean diferentes. Si tenemos un estudio anterior y sabemos que el índice de masa corporal de los pacientes con resistencia a la insulina va a ser mayor, podemos plantear esta hipótesis. La hipótesis alternativa es que la media de los no insulinoresistentes es menor que la media de los que sí son insulinoresistentes. Y por lo tanto la hipótesis nula me va a quedar que la media es igual o mayor de los no insulinoresistentes respecto a los que son insulinoresistentes. Las hipótesis alternativas siempre van a tener solo mayor o menor, mientras que las hipótesis nulas para estos casos van a tener menor o igual o mayor o igual. Van a ser así. Y para avanzar en el programa, ahora vamos a ver el análisis de varianza. En el caso anterior, comparamos la variable índice de masa corporal en dos grupos, resistentes a la insulina y no resistentes a la insulina. Ahora vamos a comparar siempre una variable numérica, pero en 3 o más grupos, ¿sí? Cuando tenemos una variable numérica que se compara en dos grupos se llama T de Studen, si los datos tienen distribución normal. Si la comparación se hace en más de dos grupos se llama análisis de varianza. Para el ejemplo que se va a utilizar acá, yo tengo esta base de datos que se llama IDC. ¿Y qué es el IDC? Es el índice de consumo de frutas y verduras. En el caso de nutrición, cuando están haciendo una evaluación de 24 horas, de 72 horas, la gente dice todo lo que ha comido y es un poco difícil sacar conclusiones de toda esa alimentación. Lo que se hacen son índices de consumo, de calidad de consumo o de alimentación saludable. Se van anotando las porciones, se van estandarizando las porciones y dependiendo de la calidad que aporta cierto alimento, esto se va a clasificar y se va a construir un índice que puede ir de 0 a 100. 0 significa que el consumo es inadecuado y 100 que el consumo es idealmente adecuado. Esta era una investigación donde se evaluaba el consumo de frutas y verduras, donde se decía que si diariamente, por ejemplo durante una semana, las personas han comido, ya sea frutas o verduras, 400 gramos creo que es al día, entonces eso va a ser una alimentación saludable de frutas y verduras. La variable numérica es el IDC, aquí aparece. Entonces, vea, yo la voy a ver rápidamente por acá. Descriptivos, el IDC y cómo es la distribución de esa variable. Aquí la voy a buscar con el histograma y el QQplot. Vean, es bastante normal. Tiene un QQplot donde hay pocas desviaciones de la normalidad. Esta variable es más o menos normal. Es una variable hasta cierto punto numérica. Y lo que yo quiero es compararlo por el nivel educativo de los padres. Esta es la alimentación de los niños y se quiere relacionar con la educación académica de los padres. Entonces vean, en aquellos niños cuyos papás solo tenían una educación primaria, el IDC va por acá como 26. En básicos ya va aumentando, en diversificado también, y finalmente en universitarios hay un aparente mejor consumo de frutas y verduras. Podríamos decir que el consumo de frutas y verduras va a depender del nivel educativo de los padres. Entonces por eso se llama análisis de varianza, porque estoy comparando la variable numérica, que es esta acá, en más de 2 grupos. ¿Cómo se hace eso? Esto se hace
a través de ANOVA. Y aquí tenemos el ANOVA de una vía. Entonces aquí lo elegí. ANOVA, hay varios procedimientos, pero yo elegí One Way ANOVA. La variable numérica va acá en variables dependientes, y en variable agrupadora iría el nivel educativo. Ahí está. Voy a solicitar siempre los gráficos descriptivos para entender el problema. Y aquí también me preguntan si las varianzas son iguales o si son diferentes. Entonces yo voy a marcar las dos para saber después si las varianzas son iguales y diferentes y qué procedimiento voy a elegir. Pido siempre normalidad y ggplot. Y luego voy a ir a esto que se llaman los test post-hoc, pero eso lo veré después. Entonces lo primero, ver los supuestos. Como es estadística paramétrica, tiene supuestos. El primer supuesto es el de la normalidad. Los datos se distribuyen de forma normal. Según Kolmogorov-Smirnov dicen que sí. Según Anderson-Darling también. Según Shapiro-Wilk dice que no. Pero el valor P está cercano al nivel de significancia. Cuando algo está cercano al nivel de significancia, yo puedo correr el riesgo de decir, bueno, esto se distribuye de forma normal. Porque estamos muy cercanos de ese valor P, ¿verdad? Pero yo estoy concluyendo que según Shapiro-Wilk la distribución no es normal. Pero también tengo, recuérdense, el ggplot. Entonces digo, sí, aquí están esas desviaciones de la normalidad, pero para mí no son importantes. Entonces voy a usar análisis de varianza, que requiere que los datos sean normales. El otro test, recuerden, es el de homogeneidad de varianzas. La hipótesis nula es que los datos tienen varianzas iguales, y la hipótesis alternativa, que las varianzas son diferentes. Según el test de Levin, que este es los datos, vean, están en el punto de corte, todavía tienen varianzas iguales. Entonces, pero al estar en el punto de corte, yo también podría tomar la decisión de decir, no, esto no tiene varianzas iguales, mejor lo voy a trabajar como varianzas diferentes. Y este otro test sí me está diciendo que las varianzas son diferentes, ¿verdad? Entonces vean que la estadística no es así de decir, esto es así y solo es así. Siempre hay que aplicar el criterio personal. Entonces yo lo voy a trabajar como varianzas diferentes. Cuando las varianzas son iguales se hace el test de Fisher, ANOVA de Fisher. Cuando las varianzas son iguales. Cuando las varianzas son diferentes, utilizo el test de Welk. Entonces voy a hacer el análisis de varianza de Welk, asumiendo que las varianzas son diferentes. ¿Y qué valor P me da acá? Bueno, ¿cuál es la hipótesis nula y la hipótesis alternativa para esos casos? Aquí está. La variable de respuesta es el índice de consumo de frutas. La variable independiente, el nivel educativo. La hipótesis nula me dice que todas las medias en los diferentes grupos, que son nivel primario, secundario, diversificado y universitario, que todas las medias son iguales. El promedio del índice de consumo de frutas no varía en esos grupos. Eso me dice la hipótesis nula. La hipótesis alternativa me dice que al menos en una pareja de medias va a haber diferencia, que va a haber alguna variación en el índice de consumo de frutas según el nivel educativo. Y aquí están. Si las varianzas son iguales, utilizo el test de Fisher. Si las varianzas son diferentes, utilizo el test de Welk, que es el que estoy utilizando. Bueno, entonces veamos otra vez lo que hemos obtenido. ¿Se rechaza la hipótesis nula, sí o no? Sí, porque el valor P es menor a 0.01. ¿Qué decía la hipótesis nula? Que no había diferencias en los promedios del índice de consumo de frutas según el nivel educativo. Entonces, ¿qué concluimos? Que el consumo de frutas y verduras sí difiere según el nivel educativo de los padres. Bueno, ¿y dónde están esas diferencias? Yo las puedo ver a través de los intervalos de confianza. Fácilmente se visualizan ahí. Recuerden que si los intervalos no se traslapan hay diferencia significativa. Aquí están los intervalos. Los intervalos de nivel educativo universitario no se traslapan ni con primaria, ni con secundaria, ni diversificado. La conclusión es que el consumo de frutas y verduras de los niños cuyos padres son universitarios es muy diferente al de los niños cuyos padres tienen otros niveles educativos.
Ahora, ¿entre primaria y secundaria hay diferencia o no? No, porque hay traslape entre los intervalos. Hay diferencia de la media muestral, que es esta. Sí hay diferencia. Pero como ya estamos haciendo estadística inferencial, no podemos concluir que haya diferencia porque los intervalos de confianza tienen valores en común. Otra forma de llegar a esa conclusión es con las comparaciones múltiples. Y las comparaciones múltiples, vean, están por acá. Si los datos se distribuyen de forma normal, utilizamos cualquiera de los procedimientos. Pero si las varianzas son desiguales, utilizamos este, que se llama Games-Howell. Las varianzas según nuestra prueba son diferentes. Y aquí nos va a marcar, nos va a desplegar una nueva tabla, la cual se visualiza por acá. Entonces vean, ahora se están haciendo comparaciones múltiples. Esto es primaria contra básicos, básicos contra diversificado, primaria contra diversificado, primaria contra universitario, diversificado contra universitario. Esas son todas las comparaciones. Y vean, ya ahí tienen valores P. Entonces, por ejemplo, primaria contra básicos, este valor P, ¿qué me está diciendo? ¿Que hay diferencia o que no hay diferencia? No hay diferencia. El promedio del índice de consumo de frutas en primaria y básicos no difiere. Entre básicos y diversificado hay 0.878. ¿Hay diferencia? No la hay. Entre primaria y diversificado hay 0.301. ¿Hay diferencia o no hay? No hay, porque no es menor a 0.05. Entre primaria y universitario, sí. Entre básicos y universitario, entre diversificado y universitario. Ok, eso es el análisis de varianza. Bueno, si nos ha dado tiempo de cubrir todas las partes del programa. Para finalizar vamos a ver la correlación de Pearson. Ya vimos la correlación, pero vamos a recordar algunos detalles. Y después un pequeño resumen de todo lo que hemos visto hasta este momento. La correlación de Pearson está por acá. Y recordemos que cuando hacemos un gráfico de dispersión, si las mediciones en el eje X y en el eje Y, que son dos variables que se miden simultáneamente en las mismas personas, forman esto, estamos hablando de una buena correlación, una correlación perfecta. Si es algo como esto, tenemos una buena correlación todavía. Con esto ya tenemos una correlación no tan buena, regular. Esto nos está diciendo, por ejemplo, que no hay correlación, porque los puntos están dispersos. Esto nos está hablando de una correlación moderada, pero que es inversa, porque a medida que aumenta una, disminuye la otra. Y esta es una buena correlación inversa. Este tiene las siguientes hipótesis. La hipótesis nula es que el coeficiente de correlación es igual a 0. Recuerden que la hipótesis nula habla de no relación entre variables. Si el coeficiente de correlación es igual a 0, ¿qué estamos diciendo? Que no hay relación entre las variables, como esto. Entonces la hipótesis alternativa me va a decir que la correlación es diferente de 0 en la población de la que se extrajo la muestra. Esa es la prueba de hipótesis. Recordemos que ya habíamos visto la correlación. Lo que nos faltaba ver era la prueba de hipótesis que se usa en la correlación. Entonces, los supuestos es de que la relación entre las variables debe ser lineal, ambas variables deben de ser continuas y distribuidas de forma normal, la muestra debería ser seleccionada de forma aleatoria de la población de estudio, las observaciones son independientes una de otra y la varianza es constante. Hay varios supuestos ahí que no los vamos a ver por cuestiones de tiempo. Yo voy a abrir una base de datos que es la de la medición de la grasa corporal a través de dos métodos. Y aquí planteo todo lo que necesito. Recuerden que para eso utilizo este menú de regresión. Voy a elegir, por ejemplo, Correlation Matrix. Las dos variables numéricas en las cuales quiero evaluar la correlación. Aquí pido el gráfico. Hay una relación lineal más o menos. Los datos se distribuyen más o menos de forma normal.
¿no? Estas campanas están como distorsionadas, pero en general parecen campanas. Tengo que mostrar el intervalo de confianza del coeficiente de correlación y me va a salir también el valor P. Y esto ya está por acá. Aquí está. Entonces dice el porcentaje de grasa medido por el método de pliegues con el... Perdón, aquí está. Porcentaje de grasa por bioimpedancia con el porcentaje de grasa según pliegues. El coeficiente de correlación de Pearson es de 0.789. Esto significa, según vimos en las clases anteriores, que es una buena correlación. Y es positiva porque su signo es positivo. Eso quiere decir que a medida que aumenta el porcentaje de grasa medido por un método, va a aumentar por el otro. El valor P es significativo. ¿Y qué significa eso? Bueno, recordemos. La hipótesis nula es yo lo tengo por acá. Para cualquier conjunto de variables. Está acá. La hipótesis nula me dice, este que se llama ρ, este se llama, es el coeficiente de correlación de Pearson. Este coeficiente de correlación de Pearson en la población de la que se extrajo la muestra es igual a 0. Esa es la hipótesis nula. ¿Qué dice que un coeficiente de correlación sea igual a 0? ¿Que las variables están relacionadas, sí o no? Que no están relacionadas, ¿verdad? Y la hipótesis alternativa dice que el coeficiente de correlación en la población de la que se extrajo la muestra es diferente de 0. Entonces, eso significa que sí estarían relacionadas. Vean qué es lo que sucede con el valor de P. El valor de P es menor a 0.01. Entonces, ¿se rechaza o se acepta la hipótesis nula? ¿Se qué? Se rechaza. ¿Qué concluimos? Que en la población de la que se extrajo la muestra, el coeficiente de correlación poblacional es diferente, varía significativamente de 0. Entonces, hay alguna relación entre las variables. ¿Qué significa eso de la población? En este estudio participaron aproximadamente más de 100 personas, como 110 personas. Este es un estudio que se hizo en la clínica de enfermedades infecciosas. La muestra fue aleatoria, entonces se espera que fue una buena muestra. Si se tomaran en cuenta a otro grupo de personas, por ejemplo 10 personas que no estuvieron en esa investigación, y se midieran esos porcentajes de grasa según pliegues y según bioimpedancia, siempre encontraríamos relación, según este estudio. ¿Qué tanto y qué tanta relación va a haber? Eso nos lo da el intervalo de confianza. El coeficiente de correlación en esa población podría variar entre 0.715 a 0.845, con un nivel de confianza del 95%. Ya sabemos, basados en esta muestra, ya podemos estimar el parámetro, que estaría entre 0.715 y 0.845. Si tomamos a otros individuos, aquí eran como 110, si tomamos a otros 100 individuos, el valor del coeficiente de correlación de Pearson seguramente no va a ser igual a este que está acá, pero basado en esta muestra podría variar entre estos valores, entre 0.715 a 0.845. Eso nos dice también el intervalo de confianza, ¿verdad? ¿El intervalo de confianza que está acá incluye al 0 o no? ¿Al 0.0? No, no lo incluye. Al no incluir al 0 estamos diciendo que este coeficiente de correlación es significativo, ¿verdad? Bueno, con esto ya vimos procedimientos, hay muchos más procedimientos. Estos eran para muestras, las pruebas de T para muestras independientes y el análisis de varianza también. Se usaron grupos independientes, pero en algunos casos se usan grupos relacionados. Para esos casos se requieren otros métodos. Por cuestiones de tiempo, lo que hemos visto ha sido que cuando tenemos una variable numérica y queremos trabajar métodos paramétricos, debemos de evaluar en primera instancia la normalidad de esos datos. Llegar a la conclusión de si los datos se distribuyen de forma normal no es tan fácil, y uno tiene que usar pruebas de bondad de ajuste como Shapiro-Wilk, gráficos como el cuckooplot, el histograma, el boxplot con sus densidades, y también la comparación de estadísticos como la media y la mediana, la media de la desviación estándar, el test de la prueba o estadístico de asimetría y de kurtosis,
Y todo eso nos va a decir si los datos se distribuyen de forma normal, pero muchas veces la conclusión va a ser dada por el investigador. El investigador dice, con base a estos hallazgos yo asumo que estos datos van a tener distribución normal, porque no hay una respuesta exacta, ¿verdad? Es de criterio. Cuando ya se sabe si la variable se distribuye de forma normal o no, si se distribuye de forma normal, podemos aplicar estos procedimientos como la t-student, el análisis de varianza y la correlación de Pearson. Eso dependiendo de qué queramos hacer. Si tengo una variable numérica y la comparo entre dos grupos, por ejemplo, la grasa corporal entre hombres y mujeres, uso la t-student. Si voy a hacer la comparación entre más de dos grupos, por ejemplo, la grasa corporal en estado nutricional normal, sobrepeso, obesidad, ya tengo tres grupos, análisis de varianza. Tanto para t-student como análisis de varianza, además de evaluar la normalidad, debo de evaluar la igualdad de varianzas, o sea, la homocedasticidad. Y si los datos se distribuyen de forma normal, uso la t-student en ese caso o el análisis de varianza con la prueba de Fisher. Si los datos no tienen igualdad de varianzas, utilizo las pruebas de Welk, tanto para dos grupos como para tres grupos. Si lo que quiero es relacionar dos variables numéricas que se distribuyen de forma normal, entonces voy a utilizar la correlación de Pearson, que tiene como hipótesis nula que el coeficiente de correlación es igual a 0 y como hipótesis alternativa que el coeficiente de correlación es diferente de 0. Bien, con esto hemos terminado la clase. Quisiera saber si tienen alguna pregunta. ¿No? Existen muchos más métodos que estos. Aquí solo vimos 3 métodos. Recuerden que la normalidad es un método diagnóstico y para poder evaluar diferencias o relaciones, t-student, análisis de varianza y correlación. Pero existen, por ejemplo, análisis de varianza para grupos relacionados, prueba de t para grupos relacionados, una gran cantidad de pruebas estadísticas. Bueno, nos vemos en la siguiente clase. Gracias.